conductas impulsivas. ¿Ok? Ah, pero el TDAH coexiste, bueno, puede coexistir también con un síndrome de piernas inquietas. Ah, ok, pero entonces no sería atribuible nada más al tema de la actividad. Bueno, tenemos que ubicar con qué otras cosas coexiste este trastorno. Y por ello es tan importante esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del TDAH, la comorbilidad más frecuente es la ansiedad, la depresión, el trastorno de aprendizaje, los que le mencioné ahorita, los trastornos del sueño. En ocasiones también podemos encontrar el trastorno del lenguaje, el negativista desafiante, ¿ok? Pero vamos a estar viendo incluso trastornos de personalidad, ¿ok? Y afectivos. A ver, continúo por acá, denme un segundito para pasar. Ok. ¿Por qué es importante que nosotros ubiquemos cada uno de los trastornos por sí solos? Porque estos también pueden impactar en lo que es la presentación del síntoma. Pueden aumentar el síntoma, pueden existir otros síntomas que no son propios del TDAH. Por ejemplo, si hablamos de conducta opositora, vamos a tener niños con TDAH y que quizás puedan tener conducta hostil. Entonces, confundir la hostilidad como parte del TDAH sería un grave error. Tendríamos que trabajar toda la sintomatología del niño en conjunto, por supuesto, pero no atribuir a que todos los niños que tienen TDAH presentan hostilidad, porque incluso la misma presentación del TDAH no es igual en todos los subtipos, y eso ya lo conocimos la clase anterior, ¿ok? El TDAH suele ser el TDAH propiamente de subtipo hiperactivo impulsivo, suele ser mucho más común en los hombres. Mientras que en las mujeres vamos a encontrar mayor tasa de comorbilidad, ¿ok? Entonces, suele encontrarse un mayor porcentaje de comorbilidad cuando hablamos de un diagnóstico principal, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más la comorbilidad adicional en mujeres versus la tasa que se encuentra en hombres, ¿ok? Por otro lado, lo que es el trastorno oposicionista, el negativista desafiante, ocurre que tienen una presentación combinada, ¿ok? Y cuando hablamos de la presentación combinada, recordemos que se estima que se da igual en niñas como en niños, ¿ok? Dentro de lo que es los trastornos de conducta, ocurren aproximadamente en la cuarta parte de los niños o adolescentes con una presencia combinada según la edad y el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tenemos factores que van a instaurar el TDAH, también tenemos actores, tenemos factores además psicosociales que van a contribuir al aumento de la sintomatología y a la posible comorbilidad que pueda coexistir con esa persona, ¿ok? Entonces, en este caso estamos hablando de que la parte psicosocial tiene un impacto bastante grande para que se incrementen otros trastornos, porque va a depender de cómo la persona aprende a sobrellevar el diagnóstico principal, aun cuando conozca este diagnóstico o no lo conozca, ¿sí? La mayoría de los niños y adolescentes con trastorno de desregulación disruptiva de lo que es el estado de ánimo suelen tener síntomas que cumplen criterios del TDAH. Hay un porcentaje menor de niños con TDAH que tienen síntomas que cumplen estos criterios del trastorno de desregulación disruptiva, que es un trastorno del estado de ánimo. Ya estamos hablando
de que también tenemos niños no solamente propensos a un trastorno conductual, sino también niños propensos a trastornos con el estado de ánimo, especialmente niños y adolescentes, ¿ok? Sobre todo en esta etapa. Los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo y el obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente en este caso, ocurren en una minoría de personas con TDAH, pero sin embargo, estos trastornos que les acabo de mencionar, como la ansiedad, la depresión, el obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente, suelen ser mucho más frecuentes en la población general. Es decir, estos trastornos podemos encontrarlos como comorbilidad de un TDAH, pero es mucho más común que se den a aquellas personas que no tienen este trastorno, ¿ok? Ojo, no significa que quien tiene ansiedad no puede haberte, no puede, no significa que ya se descarta por completo que la persona no tenga TDAH. Hay que hacer la indagación adecuadamente. Cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, lo que es el proceso de diagnóstico es muchísimo más complejo y ya hemos visto el porqué, ¿verdad? Durante las clases anteriores comprendimos que llegar a un diagnóstico no es algo, como digo yo, no es tan como pelar banana, ¿no? Es algo que requiere bastante tiempo, que requiere una estrategia y que definitivamente hay que supervisar en el tiempo para llegar a un diagnóstico final, ¿de acuerdo? Sí, eso es importante, Katia, que lo destaquemos, porque muchas veces nos desesperamos, queremos ver un resultado inmediato, pero bueno, la realidad, chicos, es mejor un buen diagnóstico que una etiqueta precipitada, ¿ok? Porque finalmente un diagnóstico rápido se termina convirtiendo en eso, en una etiqueta precipitada. Les voy a compartir un video, quiero que lo observen con bastante detalle porque vamos a estar entre ver clases y viendo unos videitos de un caso ficticio sobre un niño, que se los voy a presentar, se llama Mario. Este primer video no tiene voz, solo quiero que observen la parte conductual y el desarrollo de Mario cuando su TDAH ha sido diagnosticado, atendido, versus el Mario que no ha tenido un diagnóstico ni una atención. O digamos que tiene un diagnóstico pero no una atención. Cualquiera de los dos casos va a terminar probablemente, de acuerdo a la parte psicosocial, resultando más o menos así, ¿ok? A ver, acá denme un segundito para proyectarles. Uh-huh. A little bit different than the other ones. I can feel how you see. A little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday
this difference will pay, and your time will come. Ok, muy bien. A ver, cuéntenme, ¿qué observaron ustedes en el video? ¿Qué vamos observando en el video? ¿Cuál es el impacto de nosotros establecer no solamente un diagnóstico, sino un entorno adecuado, la atención y el acompañamiento, la orientación psicológica adecuada? Ajá, hemos visto el comportamiento. Bien, Katia. A ver, ¿quién más? Que los adultos se integren y validen ayudándolo con estrategias. Excelente, Oti. Katia nos dice, creo que un diagnóstico a tiempo puede mejorar y no solo en Mario, sino en todo. Así es, chicas. Fíjense, aquí hay algo bien importante. Voy a rescatar lo que dice Oti sobre que los adultos se integren. Una de las primeras cosas que yo suelo pedir educativamente como psicóloga a los docentes cuando trabajo en equipo es el vínculo. Nosotros, y esta es la base de mis terapias, y hablo que es la base de mis terapias porque es en lo primero que yo enfoco la terapia, en establecer y crear un buen vínculo para poder ver buenos resultados. Si aplicamos todas las estrategias y herramientas que yo les pueda brindar, que incluso el mismo docente pueda ubicar, porque yo no estoy todos los días al 100%, que la mamá pueda ubicar en casa, pero no estamos vinculados con la persona, no va a dar el mismo fruto que cuando tenemos un vínculo creado. ¿Ok? Franco, te escuchamos. Puedes abrir tu micro. Te escuchamos. Tu micro está cerrado. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, ahora sí. Sí, sí. Perdón. Sí, buenas tardes. Bueno, quería notar acerca del video esta parte que es una situación muy real que se da mucho en el espacio educativo, ¿no? Que es esta retroalimentación negativa que hay en torno a los profesores con los alumnos y también de los mismos compañeros hacia la persona que tiene posiblemente este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no te sigas portando mal, o discriminarlo, cambiándolo de lugar, poniéndolo al fondo, haciéndolo de notar, y eso hace que refuerce o haya una retroalimentación negativa y refuerce su baja autoestima. Eso, por supuesto, contradice a veces a la educación que se lleva en casa, ¿no? Los padres hacen lo que pueden, pero el colegio también es es un muro que tiene que saltar también o luchar contra ello, ¿no? Y eso lo hemos podido ver en el video, que vemos un niño con apoyo de todo su ambiente y en otro que sí, pues no hay esa situación, ¿no? Excelente, excelente, me encanta. Muy bien, chicos. Qué bueno que puedan observar cómo el apoyo y el acompañamiento genera un cambio realmente en la persona. De hecho,
Hay quienes no han llevado terapia y quienes no tienen diagnóstico. Claro, estos serían TDAH más que todo de un nivel leve, ¿no? Pero que tienen las condiciones adecuadas para desarrollar herramientas de acuerdo a esas situaciones o retos que le presenta el TDAH, y la persona puede incluso tener una muy buena calidad de vida porque está el vínculo, está la rutina, está el acompañamiento, está la comunicación. O sea, hay que revisar los factores protectores, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta persona? ¿Cuáles son sus factores protectores? ¿Cómo convertimos algunas habilidades o herramientas, qué recursos necesita para contrastar esos factores de riesgo? ¿Ok? Muy bien. Tenemos que hay trastornos por el uso de sustancias, ¿sí? Que son relativamente frecuentes en algunos adultos con TDAH dentro versus lo que es la población en general. Los trastornos suelen estar más presentes en una minoría de adultos con TDAH, ¿ok? Los trastornos que comúnmente se encuentran en la población general. En los adultos, los trastornos antisociales y de personalidad también pueden coexistir con el TDAH. No existe el hecho de que, bueno, el TDAH escuchado, no, quienes tienen TDAH no tienen malicia, no tienen maldad. No se trata de si tienen o no tienen maldad. Se trata de que existen personas con TDAH y existen personas sin TDAH que también pueden tener un trastorno antisocial, ¿ok? Más va hacia esto. También hay personas con TDAH que son propensas a tener trastornos por uso de sustancias. Personas con TDAH que pueden tener estas tres comorbilidades en conjunto. Y de hecho, una persona con baja autoestima, ¿verdad? Una persona con TDAH, baja autoestima, con un entorno familiar de repente bastante conflictivo, con mayor razón va a aumentar los factores de riesgo. Entonces, sí es importante el diagnóstico, sí es importante el acompañamiento, pero no solo de quien tiene el TDAH, sino también de la parte social, casa, familia, ¿ok? Parientes, educadores, amigos. Entonces, nos queda clarísimo que el TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros trastornos también del neurodesarrollo. A ver, como dice Franco, todos esos factores de riesgo tienden a generar trastornos, comorbilidad como depresión. Ajá, sumemos esto que dice Franco es importante. Supongamos que una persona con TDAH, con las condiciones que hemos mencionado, termina desencadenando un trastorno por su uso de sustancias. Nada más, vamos a quedarnos con eso. Esta persona puede en el transcurso de su recorrido seguir teniendo otras comorbilidades que coexistan allí, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, por supuesto que sí, ¿ok? Bueno, no lo había leído completo, leí hasta ansiedad, pero fíjense que se los dijo igual, pero al revés, también puede pasar al revés. La persona llega, tiene un TDAH, las situaciones o las circunstancias generan una comorbilidad de depresión o ansiedad, termina sumándose el consumo de sustancias, así sea el alcohol, ¿ok? Y esto agrava muchísimo más el caso. Muy bien, chicos. Aparte de todas las comorbilidades anteriores mencionadas, también existe la coexistencia con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son esos otros trastornos del neurodesarrollo que pueden estar allí en conjunto? Un trastorno de aprendizaje, bien sea dislalia, dislexia, discalculia, ¿ok? O sea, enfocado en alguna de estas áreas. También puede haber un trastorno del lenguaje, como les dije antes, trastorno del espectro autista. Muchas veces encontramos como diagnóstico principal el autismo y como comorbilidad el TDAH o viceversa, de acuerdo a la identificación primaria que se haya dado, ¿ok? Trastorno del desarrollo intelectual, trastornos por coordinación, trastornos por tics, todos estos trastornos pueden coexistir
con el TDAH, como les dije anteriormente, ¿ok? Algo que también es importante que ustedes tengan en consideración es que entre el cuarto y la mitad de las personas, más o menos, yo diría que hasta un 50% de las personas que tienen TDAH suelen reportar dificultades para dormir, suelen tener trastornos de insomnio o por allí en lo que es el trastorno del ritmo circadiano de y de la vigilia, también presentan frecuentemente, no es una característica propia del TDAH, no está asociado directamente al TDAH, no hay una evidencia que así lo demuestre, pero en nuestras consultas observamos que estas personas que tienen TDAH, por lo general, al menos el 50% suelen tener también alguna afección médica, ¿ok? Especialmente temas con el sueño, con las alergias o incluso trastornos inmunes. En mi consulta, mayormente consigo la coincidencia con alergias y trastornos del sueño, sobre todo eso. Claro, el trastorno hiperactivo es parte del TDAH, Katia. Creo que sí has estado en las clases anteriores, ¿verdad? El TDAH, el hiperactivo impulsivo o el inatento en general, suele tener esta comorbilidad e incluso encontrarse estas coincidencias, vamos a llamarlo así, para que sea más responsable de lo que es esta parte biológica, ¿ok? Ojo, al hablar de un trastorno del sueño, estaríamos hablando de una comorbilidad también, ¿ok? Cuando hablamos de lo que es la parte de asociación con pensamientos y comportamientos suicidas, tenemos que tener en cuenta que el TDAH sí es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida. En los niños, ¿ok? Y de manera similar en la edad adulta. El TDAH está asociado con un riesgo de intento de suicidio cuando tiene comorbilidades con el estado de ánimo, es decir, con la depresión o algún otro trastorno del estado de ánimo. ¿Ok? También puede estar la parte conductual o por uso de sustancias. ¿Ok? Incluso esto puede estar presente aún después de controlar la comorbilidad. ¿Qué quiere decir controlar la comorbilidad? Que se ha tratado no solo el TDAH, sino los otros trastornos asociados al TDAH que se encuentran en conjuntos, ¿ok? Excelente, Katia. Muy bien, tenemos por otro lado lo que son las consecuencias en cuanto a funcionales. El TDAH está asociado a un rendimiento escolar y un rendimiento académico reducidos, pero esto no significa que los chicos tengan un problema de aprendizaje necesariamente. Hay casos en los que sí, hay casos en los que hay una comorbilidad, hay casos en los que no existe una comorbilidad, pero el tema de las funciones ejecutivas puede afectar al punto de tener un resultado por debajo de lo esperado, ¿ok? Los déficits académicos, problemas más relacionados a lo que es el tema educativo, el abandono de los compañeros, tienden a estar mucho más relacionados con lo que es la sintomatología de inatención, más allá de la hiperactividad, se encuentra más en el TDAH del subtipo inatento, el tipo 1 que habíamos visto. Pero cuando hablamos de rechazo de los compañeros, lesiones accidentales frecuentes, esto suele encontrarse mucho más en los que son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, que es el tipo 2, el subtipo 2, ¿ok? También podemos encontrarlo en el combinado, ambos o uno de ellos, ¿ok? Pero por lo general se encuentra más hacia el TDAH inatento, hacia lo que es el aislamiento, hacia lo que es también la parte de perdón, el rechazo, pero no por un tema de hiperactividad, sino más bien por el tema del aislamiento, los problemas con compañeros, el buscar ellos estar como que más solos, el necesitar concentrarse, el que no le entiendan cuando se pierde. Ay, perdonen. Sorry, un ratito.
hablando de alergias. Esto es normal en mí a toda hora, chicos. Listo, aquí estoy. A veces me ataca la alergia, pero terrible. Ok. Cuando hablamos de adultos jóvenes con TDAH, ay, sorry, déjenme tomar agüita. A ver si me baja un poco. Creo que voy a tomarme más bien un antialérgico. Ok, seguimos. Los adultos que tienen TDAH tienen menor estabilidad laboral, especialmente aquellos que no tienen un diagnóstico previo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque definitivamente ni siquiera tiene acceso a conocer cómo funciona la misma persona. ¿Me hago entender? Cuando nosotros reconocemos cómo funcionamos, podemos tener estrategias de apoyo, ¿ok? Y esa es una de las bases fundamentales dentro del proceso terapéutico, ¿ok? Entonces, muestran un peor desempeño ocupacional en cuanto a los logros, asistencia, sorry, y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. Imagínense ustedes no entender qué pasa, no poderse concentrar, que te pidan hacer las cosas sin cometer errores y que cometas errores sin la intención de entregar las cosas con los errores que puedan presentarse por la misma inatención, ¿ok? A ver, alguien que me quiera ayudar a leer acá y yo les hago la explicación, por favor. Mientras busco un vasito con agua. Ya, Franco, me vas a ayudar con esta parte de las relaciones familiares, ¿ok? Hasta, hasta estos dos primeros párrafos, ¿ya? Tómese su tiempo, no se preocupe. Las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia y la interacción negativa. Las personas con TDAH tienen autoestimas más bajas en relación con sus compañeros sin TDAH. Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, la negligencia o las burlas de las personas con TDAH. Ok. Cuando hablamos de que presentan temas con discordia, dificultades a nivel relacional, no me estoy refiriendo, chicos, a que todas las personas con TDAH tienen problemas con otras personas, pero una persona con TDAH que no identifica, que no tiene herramientas para canalizar algunos temas como la impulsividad, por lo general suele tener este tipo de relaciones conflictivas, ¿ok? Y allí eso trae como consecuencia muchas veces el rechazo, la negligencia, las burlas de otras personas, ¿ok? De hecho, las personas con TDAH, no sé si recuerdan el video anterior, decía este chico, yo lo tomo bastante de ejemplo porque él es muy directo, decía, bueno, si me preguntan cómo se me ve este vestido, yo suelto la parida y le voy a decir, se te ve o sea, hasta la madre, no me gusta, no, o sea, no va a tener ese filtro quizá, y no es porque quiera dañar, porque incluso la respuesta suele ser impulsiva. Ojo, no estoy diciendo que siempre va a decir que no le gusta, en el caso de que no le gustara, al ser una respuesta tan impulsiva, probablemente puedan decir cosas que hieren. ¿Por qué? Porque no premeditan lo que va a decir la persona con esa impulsividad. ¿Ok? ¿Queda claro hasta acá, chicos? Levanten su dedito quienes están claros, quien no, ponen su dedito hacia abajo y así podemos revisar qué es lo que no queda claro. Oti, te escuchamos. Ok. Los niños con TDAH suelen ser propensos
a diferencia de quienes no padecen el TDAH, a desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia o trastornos de personalidad antisocial en la edad adulta. Entonces, sí es importante realmente tener un descarte de este trastorno, de este y de cualquiera, chicos, ¿ok? La comorbilidad es un trastorno de conducta y otros, no, la comorbilidad es que se presenten dos trastornos o más en una persona, sean de conducta, sean anímicos, sea del trastorno o condición que sea, ¿ok? De verdad que me agarró la alergia, pero fuertísimo ahorita. Ajá, no vayamos a confundir lo que es la comorbilidad, ¿ok? Y ahora algo importante. Nosotros, aparte de ubicar si existe otro trastorno en las personas con TDAH, también tenemos que definir y diferenciar que el TDAH no se esté confundiendo con otros trastornos. Sencillo, ¿verdad, chicos? ¿Les parece? El diagnóstico es, pero facilito. Tenemos que diferenciar el TDAH del negativista desafiante. Perdón, a veces se me sale el sarcasmo, perdónenme, pero es que, fíjense, es que no es fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hacemos el diagnóstico diferencial, ubicamos, tenemos que no tenemos, ¿verdad? Es, yo le digo, ¿es chicha o es limonada? ¿No? ¿Es TDAH o es conducta oposicionista, es un trastorno explosivo intermitente o es un trastorno anímico? O sea, ¿qué tenemos al frente? Tenemos que ubicar eso bien. Luego que hacemos ese diagnóstico diferencial, nosotros vamos a confirmar la hipótesis diagnóstica, si es TDAH, y luego tenemos que revisar si existen comorbilidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico diferencial con el trastorno negativista desafiante, tenemos que el comportamiento negativista desafiante se caracteriza por lo que su mismo nombre lo indica, por esa negatividad, por esa hostilidad, por el desafío, esa conducta desafiante, más aversiva, más incluso prominente, ¿no? A la hora de querer algo, de decir algo, de pedir algo. No es impulsividad, es hostilidad, ¿ok? Estos síntomas deben diferenciarse de la aversión a la escuela porque las personas que tienen TDAH, algunas, presentan como que un cierto rechazo a la escuela, pero es por la dificultad que genera el tema de prestar atención, de responder adecuadamente ante las necesidades educativas que piden en el salón en el día a día, ¿ok? O el olvido de instrucciones. Eso es parte de lo que es el TDAH. Ese olvido de instrucciones no es un desafío y se puede confundir con una conducta desafiante, ¿ok? Aquí lo que complica más el diagnóstico es el hecho de que algunos individuos que tienen TDAH desarrollan actitudes secundarias de oposición hacia las tareas, como les dije antes, o devalúan la importancia. Yo tenía un caso en un chico que no le gustaba la clase de arte, pero como siempre digo, el tema no es solamente que al chico le guste o no le guste, es cómo se lo presentamos muchas veces, porque después hubo un cambio de docente y resulta que le gustaba el arte. A pesar de que le cuesta fijar la atención en ese tipo de actividades, creaba otro tipo de arte y finalmente llevaba la clase. Claro, para poder nosotros pensar en una comorbilidad es porque hay sintomatología que nos hace pensar en que existe otro posible trastorno en la persona. Por ejemplo, tenemos un caso en el que una persona tiene todos los síntomas, tiene el diagnóstico de TDAH, pero esta persona, por ejemplo, presenta una conducta, a ver, vamos a colocarle, de preocupación, aparte de toda su sintomatología del TDAH,
constantemente está preocupado por el futuro, nos dices que Miss, no sé si les puede pasar algo a mi mamá en la casa, Miss, no quiero estar solo, porque, ¿y qué tal si los chicos me rechazan? Y si me dicen, mejor quédese conmigo, por favor, no puedo estar solo. Ahí tenemos un indicador que nos lleva a revisar, por supuesto, una comorbilidad, ¿ok? ¿Me hago entender? Perfecto. Chicos, si tienen preguntas, comentarios hasta acá, por favor, háganlos. Aprovechen, miren que nos queda esta clase y la siguiente nada más, ¿ok? Ok, con respecto a lo que es el diagnóstico diferencial del trastorno explosivo intermitente, ellos también comparten un nivel alto de impulsividad. ¿Ok? Entonces por allí que el diagnóstico se hace un poco más complejo. Sin embargo, quienes tienen este trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave. En el TDAH no tenemos la característica de agresión, ¿verdad? Y otra cosa importante es que no experimentan problemas de atención quienes tienen el explosivo intermitente, ¿ok? El trastorno explosivo intermitente suele ser raro en la infancia, desde la adolescencia en adelante, ¿ok? Entonces, por acá, ¿qué tenemos de diferencia con el explosivo intermitente? Bueno, tenemos en similitud, perdón, tenemos lo que es la impulsividad, pero el explosivo intermitente no es inatento, uno, y dos, muy importante, el TDAH no presenta propiamente la agresión dentro de su sintomatología, ¿ok? Continuamos. Tenemos también otros trastornos del neurodesarrollo, donde el aumento de la actividad motora puede ocurrir en el TDAH. Sí, tenemos que parte del TDAH hiperactivo impulsivo tiene una carga de movimiento, exceso motriz bastante alto. Sin embargo, debe distinguirse de lo que son comportamientos motores repetitivos que son característicos de los movimientos estereotípicos o en algunos casos de los trastornos del espectro autista. ¿Okay? En lo que es el trastorno de movimientos estereotípicos, el comportamiento motor es fijo y repetitivo, ¿ok? Como por ejemplo el balanceo de cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que la inquietud motora que se encuentra en el TDAH es generalmente caracterizada por movimientos, no es caracterizada por movimientos estereotípicos, digo con mis propias palabras, mucho más fácil de entender. Cuando hablamos de la diferencia entre TDAH versus movimientos estereotipados o autismo, tenemos que distinguir entre exceso motor, exceso de movimiento, de motricidad, o movimientos repetitivos, ¿ok? Y estereotipados. ¿Por qué? Porque en el TDAH no vamos a encontrar movimientos estereotipados, ¿ok? A menos que tengamos una comorbilidad. En el TDAH vamos a encontrar un exceso de inquietud motora, que puede ser manos, pies, no sé, moverme, retrocederme en el asiento, pararme, caminar, venir, saltar, o sea, todo esto es parte de la inquietud motora, ¿ok? Una persona adulto mayor con TDAH, ¿por qué se irrita o es impulsivo siempre? Dice, es lo que estoy intentando entender acá. El Milsa es Milsa. Dice, es lo que es bien siempre, está bien siempre. Sí, bueno, ¿tiene TEA, autismo o tiene TDAH? Bueno, si tiene, o sea, tenga lo que tenga, en el caso de los adultos mayores es un poco más compleja la atención. Yo recomiendo que igual la persona pueda llevar un acompañamiento, pero no solo la persona, sino también la familia. ¿Para qué? Para que puedan llegar a nuevos acuerdos de comportamiento, patrones, porque también hay que comprender, o sea, bajo qué esa persona actúa así. Entonces, lo mejor allí es recibir un acompañamiento familiar, ¿ok? Pero por lo general, bueno,
a veces se nos vuelve un poco más difícil, mientras más adultos somos, a cambiar algunos patrones de conducta, pero no estoy diciendo que todos los adultos mayores no puedan cambiar patrones de conducta, ojo con eso, ¿ok? Dentro de lo que es la parte del aprendizaje, el trastorno específico del aprendizaje, que también tenemos que hacer este diagnóstico diferencial, los niños cuando tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos al punto de parecer inatentos y desinteresados o con una capacidad limitada en funciones neurocognitivas, porque también hay una afección allí, incluyendo la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, ¿ok? Mientras que la falta de atención se reduce cuando se reduce la habilidad, es decir, la persona logra desarrollar la habilidad, esa inatención disminuye, ¿ok? En el TDAH la inatención va a ser persistente. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Todo claro hasta acá? Siento que los tengo mareados con la alergia, qué vergüenza. Ok. Una persona con TDAH y autismo, ¿cómo se diferencia eso? O sea, una persona que tenga la comorbilidad del TDAH y el autismo, me dices cómo se diferencia de qué. O el autismo versus el TDAH. El autismo, por si acaso va por allí la pregunta, el autismo, justamente ahorita lo vamos a hablar, tiene un tema de disfunción social, ¿ok? Tiene un tema, la persona con autismo tiene problemas a nivel de relaciones interpersonales, de comunicación, ¿ok? Incluso la comunicación limitada, no limitada por un tema de lenguaje nada más. Hay casos en los que sí hay un tema de compromiso del lenguaje, hay otros en los que no, pero el interés por la socialización es escaso, mientras que en el TDAH sí existe un interés social, ¿ok? Esa es una de las principales diferencias. Por otro lado, tenemos el tema de los movimientos. Los movimientos en el autismo suelen ser movimientos más estereotipados o repetitivos, mientras que en el TDAH los movimientos son existe una estereotipia, no existe una repetitividad de movimiento, sino que la inquietud motora es algo general. ¿Ok? Dentro de lo que es los individuos que tienen TDAH versus los niños con autismo, son personas, en este caso las del espectro autista, que muestran falta de atención, difusión social y comportamiento difícil de manejar. Con los niños con autismo suelen presentar dificultades a la hora de cambios de rutina. En el TDAH esto no es muy común encontrarlo, ¿ok? La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observan en las personas con TDAH se tiene que distinguir, se tiene que diferenciar de la desconexión social que suele encontrarse en el autismo. ¿Todos los niños con autismo tienen esta desconexión social al tope? No. Existen casos en los que incluso esto es bastante difícil, pero el conectar socialmente para los niños con autismo suele ser un reto bastante alto, ¿ok? Incluso en el grado 1 a veces. El aislamiento y la diferencia de las señales de comunicación facial, tonal, que se observa en las personas con el espectro autista. Esto no lo encontramos en el TDAH. El aislamiento lo podemos encontrar en un TDAH inatento, ¿ok? Incluso en un TDAH hiperactivo impulsivo que viva una situación bastante hostil, ¿no? También sí lo podemos encontrar, pero no es determinante. El aislamiento en el caso del autismo no se da por un rechazo, sino mayormente porque la misma persona conlleva a tener ese aislamiento para evitar el contacto social, ¿ok? ¿Todos los niños con autismo no quieren socializar? No, tampoco es así, ¿ok? No hay como que una norma extrema, no hay una norma polarizada entre uno y el otro, ¿de acuerdo? Los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar los cambios
Mientras que los niños con TDAH, con el déficit de atención e hiperactividad, pueden portarse mal o tener rabietas durante una transición importante, pero no es un tema, más es por la impulsividad y los problemas que se conlleva, que esto conlleva la impulsividad de escaso autocontrol, pero no es por un tema de la incapacidad ante el cambio, ¿ok? ¿Queda respondida tu pregunta, Eleida? ¿Queda más claro? Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Claro, depende del grado de autismo y recordemos que cuando hablamos de autismo hablamos de un espectro. Es decir, incluso yo diría, chicos, que para el TDAH más o menos es lo mismo, ¿no? Cada caso es completamente diferente, ¿ok? Versus en el caso de la ansiedad, que es como que más lineal lo que encontramos, ¿no? De personas que, no, pero es que me duele el pecho, me duele acá, me duele ya, ubicamos mucho más fácil y los síntomas son muy similares en la mayoría de las personas. En el caso del espectro autista, la diversidad es demasiado amplia y en el TDAH por ahí que también vamos casi igual. También tenemos algo importante. Hay niños, hay personas que tienen autismo grado 1 y que se enmascaran socialmente, igual que el TDAH también puede tener enmascaramiento y pasar desapercibido. ¿Ok? Ok, muy bien. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial con respecto a lo que es el trastorno de ansiedad, tenemos que tener en cuenta que el TDAH comparte síntomas de falta de atención, igual que en el caso de la ansiedad. Pero ¿qué va a diferenciar entre lo que es el síntoma del TDAH del de ansiedad? Que esta inatención no se atribuye a una preocupación, a la rumiación, a los pensamientos constantes sobre el futuro o sobre alguna preocupación específica. ¿Ok? La inatención de la persona puede tener que ver con creatividad, con algo que pasó, con pensamientos, pero no de preocupación. ¿Ok? Las personas con TDAH no prestan atención debido al compromiso en cuanto al tema de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Y la preferencia por actividades novedosas, estimulantes, o su preocupación por actividades placenteras por el sistema dopaminérgico y noradrenérgica que ya hemos hablado antes. La inquietud se puede ver asociada a los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en el TDAH, el síntoma no está asociado a la preocupación igual que lo que es tanto la inquietud como la desatención no están asociados a la preocupación ni a la rumiación. ¿Ok? Dentro del, tenemos cuando hablamos del estrés postraumático, también podemos confundirlo erróneamente con los niños con TDAH. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay falta de concentración. Por eso es que nosotros cuando vamos a evaluar tenemos que tener una historia y una anamnesis que nos va a dar todos los detalles de la historia de este niño. Los diagnósticos es algo serio y hay que tomarlo como tal. ¿Ok? Los padres también pueden minimizar algunos síntomas relacionados con algún trauma. Incluso los maestros o cuidadores muchas veces desconocen de esa exposición. Por ello es que parte del diagnóstico es la entrevista con los padres. Y muchas veces, dependiendo del caso, en casi todos los casos, cuando hablamos de niños, se involucra también una entrevista al docente o por lo menos algún test psicométrico por allí que nos dé la confiabilidad, ¿ok? De lo que opina el docente sin tener la anamnesis del docente. No es necesario, pero si la podemos conseguir, muchísimo mejor. Muy bien. Tenemos por otro lado, chicos, el diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos, ¿ok? A ver, quiero ver si nos va a dar chance, creo que sí. Voy a acelerar un poquito. Ajá, en el caso de la depresión, bueno, hay dificultades para concentrarse, igual que en el TDAH. Sin embargo, la concentración en lo que es en el trastorno depresivo
se va a dar solamente durante el episodio depresivo. En el caso del TDAH es algo permanente y que estuvo desde la infancia, eso nos queda clarísimo. Igual en el caso del trastorno bipolar, podemos tener síntomas de impulsividad, podemos tener incluso una sintomatología inatenta en algunos casos mientras la persona está en el cuadro depresivo, pero estas sintomatologías son episódicas, es decir, no prevalecen durante un tiempo determinado, no son consecuentes durante la vida, ¿ok? En cuanto a la adolescencia y el adulto, puede ser difícil distinguir el TDAH del trastorno de personalidad límite, del trastorno narcisista e incluso de otros trastornos de personalidad, ¿sí? Algunos trastornos de personalidad pueden compartir características como la desorganización, como la intrusión social, la desregulación emocional o problemas a nivel cognitivo. Sin embargo, el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, ojo con eso, no se caracteriza por las autolesiones, que lo encontramos más en el TLP, no se caracteriza por la ambivalencia extrema, ¿ok? Y tampoco por otras características del trastorno de personalidad, ¿ok? Puede ser necesaria en el caso de un diagnóstico diferencial, y esto es algo que se los vengo diciendo desde la primera clase, puede ser necesaria una observación clínica prolongada, ¿ok? E incluso en el caso de adolescentes y adultos también podemos requerir entrevista con otros informantes, como por ejemplo la esposa, la mamá, el hijo, todas las personas involucradas pueden ayudarnos a encontrar información que nos lleve a establecer un diagnóstico adecuado. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, chicos, es reconocer y saber que el TDAH no lo podemos diagnosticar cuando la persona tiene un trastorno psicótico o cuando tiene un brote psicótico. Por ejemplo, yo tenía una paciente que presentaba mucha inquietud motora y resulta que estaba en un pródromo. Un pródromo es un episodio psicótico en el que ella progresivamente fue incrementando su inquietud motora hasta un estado bastante alto y justo eh, el día que teníamos consulta, desde el día anterior ya el brote había aumentado, llegó a la consulta y de ahí la derivé a psiquiatría, a emergencia psiquiátrica. En ese caso, por ejemplo, no podemos pensar en que tenemos que descartar un TDAH, ¿ok? No se diagnostica cuando hablamos de que la persona presenta un trastorno psicótico o está bajo un cuadro psicótico, ¿ok? También tenemos que diferenciar de los síntomas inducidos por medicamentos. ¿Por qué? Bueno, ok. Dentro de los antecedentes médicos, nosotros preguntamos si la persona sufre de enfermedades, qué medicamentos toma, ¿ok? No puedo hablar de un TDAH cuando la persona está con un tratamiento con broncodilatadores, porque esto genera inquietud motora, ¿ok? O sea, si vemos la complejidad, o sea, claro, esto es una pregunta sencilla, pero tenemos que profundizar. Muchas veces los pacientes no nos dan toda la información. Ok, por otro lado, los trastornos neurocognitivos, si bien tenemos que el deterioro en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos más afectados en este tipo de trastornos, se debe presentar una disminución de nivel previo de desempeño para justificar el diagnóstico, ¿ok? El trastorno neurocognitivo comienza en la edad adulta, es decir, bueno, si se me comienzan a olvidar las cosas, si comienzo a estar desatento desde la edad adulta, ya no pensamos, se presentaba en la adolescencia, en la infancia, no, para nada. Confirmamos esa información con otras personas y resulta de que no, estaríamos pensando de repente en un trastorno neurocognitivo. Comenzamos a hacer el descarte de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo general la falta de atención en el trastorno por déficit de atención se debió presentar desde antes de los 12 años. Eso mejor que yo lo saben ustedes que lo aprendieron en las clases anteriores, ¿verdad que sí?
A ver, levanten las manitos quienes saben esa condición importante para el diagnóstico. Ah, trastorno neurocognitivo, Katia. Ok, muy bien. Vamos a parar acá un momento. Les voy a mostrar, porque quiero que escuchen el caso de Mario, pero presentado por los expertos, para que nos pueda dar tiempito. ¿Habéis tenido la oportunidad de... Estimada, ¿no se oye el audio? Voy a volverlo a proyectar ya. Cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña... ¿Me confirman si logran escuchar ahora, porfa? refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido, que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto, o que no atiende, o que no escucha, o que le cuesta obedecer, o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social.
Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema, y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta, y debe estar en la consulta, y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario, y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación, y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar, y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto, Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio, y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien, o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección y al mismo ritmo, y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH
no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos, luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, qué hemos hecho mal, y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores. En el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales, como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH, pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas
buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, Bien, un momento, estimado, por favor, para poder terminar nuestra sesión. Ok, acá les estoy proyectando de nuevo. Denme un segundito. ¿Me confirman si logran escuchar, por favor? mando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima y les anima mucho a seguir en ese camino.
Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendremos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema, y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar, y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada, podemos modificar el curso de los acontecimientos, y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "todos somos parte del TDAH",
¿Cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante, y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir?, ¿no? Yo creo que situaciones de estas, campañas de estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía a fecha de hoy hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue, y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno de una manera integral, que lo entiendan ellos, que lo entiendan los profesores, que lo entiendan los amigos de los padres que van con los niños también, pues como comentábamos antes, a tomar la paella los domingos, que lo entiendan todos en conjunto. Y sobre todo yo creo que la clave es eso, filtrar toda esa cantidad de información que les llega. Y en España hay un problema en la cultura del asociacionismo, y es que parece que vamos a buscar ayuda en asociación para resolver mi problema inmediato, y una vez que yo ya estoy situado desaparezco. Y esto es un problema importante porque al final, cuando vamos a la administración pública a defender los derechos de estos chavales e implementar desde los recursos públicos cuáles son las herramientas de atención a estas familias y a estos chavales, pues una pregunta clave es cuál es el grupo de damnificados, es decir, cuántos son. Entonces, si las personas se agregan a una asociación y se desapuntan, pues nunca terminamos de tener grandes representaciones sociales de gente que está representando a estos damnificados, que son las familias y a los propios chavales. Yo aquí lanzaría un mensaje de: cuando nos asociamos no es para solucionar el problema de nuestros hijos, es para que nuestros nietos no vuelvan a tener el mismo escenario. Que efectivamente las familias y los propios pacientes tienen que superar muchísimas barreras. En primer lugar, yo creo que hay una barrera, que diría personal, que es el llegar a aceptar el que se tiene un hijo que tiene un problema, y luego que el propio paciente acepte y comprenda que efectivamente tiene un problema, que puede mejorar, pero que tienen que implicarse. Creo yo que también hay barreras sanitarias, porque a veces se llega tarde al diagnóstico y a los padres les cuesta encontrar por fin al médico o a otra persona que les va a dar ese diagnóstico definitivo. Hay también barreras económicas, puesto que tener un hijo que tiene un problema, sea un TDAH u otro, pero estamos hablando del TDAH, es siempre una carga económica para la familia. Implica también una disminución de la calidad de vida, y eso está muy bien estudiado, porque los padres tienen no solamente esta mayor carga económica, sino también unas dosis de estrés mayores para sacar adelante al niño e ir resolviendo los problemas. Y luego yo creo que hay una barrera social, que ya la han mencionado mis compañeros, y es que todavía socialmente no hay una educación suficientemente buena. La educación sanitaria de la población yo creo que todavía es muy deficiente,
y entonces no se reconoce como tal los problemas médicos que pueden tener los pacientes, mucho más si son problemas psiquiátricos, a los que siempre hay una actitud de prevención, se sigue pensando en la locura, como en los tiempos pasados. Por tanto, yo creo que es un horizonte que abarca muchos campos y que todos pues, debemos contribuir, cada uno desde nuestro trabajo, nuestra labor, a ayudar a los niños, ayudar a las familias, la administración, por supuesto, a facilitar el diagnóstico, a que se haga bien, a facilitar los tratamientos y, en último término, pues, a tener un mundo más justo, ¿no?, con estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta campaña. Ok, fíjense, bueno, parte de lo que hablan los expertos tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando durante las clases. A veces tenemos dudas con respecto a si lo ideal es que los chicos sepan qué pasa con ellos. La información se debe dar progresivamente, pero todos tenemos derecho a saber cómo funcionamos, ¿ok? Es un derecho que tenemos nosotros como seres humanos y eso tenemos que tenerlo en consideración siempre, no esconder estos diagnósticos porque finalmente generamos más bien un daño a largo plazo, ¿ok? Fíjense, no sé si ustedes tengan alguna consulta, quieran hacer algún comentario sobre lo que ha sido la clase de hoy o el video que ha reforzado la clase al final. Preguntas, chicos, comentarios. ¿Estamos todos claros con la clase? Si es así, ya sabemos cómo hacerlo saber a través de los emojis. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, no tengo más que agregar. Recordarles que el TDAH, bueno, es un trastorno que nos compete a todos y que en realidad cualquier trastorno nos compete a todos como seres humanos para brindar una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para nosotros, ¿ok? Buenísimo, esa es la idea, Alma, que lo que les comparto a nivel de los videos refuerce lo que yo les he dicho. A veces a nosotros como psicólogos nos cuesta un poco pasar del lenguaje técnico, entonces entre el apoyo visual y la experiencia que yo les pueda compartir, sé que les va a calar mucho mejor la información. Nos vemos el día jueves a la misma hora. ¿Qué otra cosita? Espero que entren todos, motiven a sus compañeros, chicos, por allí que es importante siempre asistir a todas las clases. Como ven, me gusta enlazar la primera, la segunda y todas las clases para que tengan congruencia y que puedan entender mejor de lo que trata el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no es una etiqueta, no es una enfermedad, sino una manera de funcionar diferente, ¿ok? Y finalmente todos funcionamos distinto, ¿no? Listo, gracias. Ya se me quitó la alergia. Cuando hablo mucho me viene la alergia, ya ven. Y eso es que yo soy verborreica, pero bueno. Nada, chicos, nos vemos el jueves. Les dejo con Arnold.